Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? Vamos a esperar un ratito que la gente se conecte y 5 para empezar, para poder tener todo el tiempo. Sobre 11. Ya 2 minutos ya vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Ya es la hora de continuar. Bueno, chicos, estamos en la semana, 10ª semana del segundo semestre, que sería del 9 al 14 de noviembre. Hoy empezamos y entramos en lo que es derivadas. Es una primera parte recién lo que vamos a empezar, que es la parte del concepto de derivada, su interpretación geométrica, el cociente incremental y su derivada por definición, ¿verdad? Y vamos a ver los problemas de aplicación, que no son muchos realmente. Entonces, con esto vamos a arrancar. Esta es una primera parte. Derivadas nos va a llevar un poquitito más de tiempo. Bueno, ¿pero qué es derivada? ¿Cuál es su definición? La parte teórica o lo que sea su concepto, o sea, su definición, vamos a estar viendo aquí, ¿verdad? Aquí tienen el gráfico y dice, la derivada de una función es la razón de cambio de dicha función cuando cambia x, es decir, cuando cambian los valores de y. Cuando x cambia una cierta cantidad. Entonces, ¿qué nos dice en este pequeño texto? Porque en matemática ustedes saben que a pesar de que sean números, tenemos que saber los conceptos, ¿verdad? Lo que me dice que un valor de x, acá en el plano cartesiano, ¿verdad? Va a cambiar cuando cambie también, o sea, va a cambiar la x y también la y, cuando esta va a ir aumentando, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo un gráfico, apenas se ve, ¿verdad? Pero realmente el concepto es este. ¿De dibujar?
tengo de esta forma el plano, ¿verdad? No se me parece con el pincel azul, voy a hacer con el negro. Lo que nos quiere decir es que la X obviamente va a cambiar. Si yo tengo una X acá sub 0, como ven acá, yo voy a tener también una Y sub 0 acá, donde al unir esto van a estar juntos. Eso es lo que me dice acá, ¿verdad? Y esto va a cambiar, obviamente, si esta X se mueve y aumenta un valor hacia lo positivo, hacia aquí, ¿verdad? Entonces sería X más H, ahí figura, esta H representaría el número del valor de ese número que hizo que se mueva el valor de esa X. Obviamente, si esto aumenta, va a haber también un aumento en lo que es la parte para la Y sub 0 más H. Va a aumentar también la misma cantidad. ¿Está? Eso sería en términos generales, ¿verdad? Que es un aumento. Ahora, el incremento en sí, por más que sea parece contradictorio, ¿verdad? Los incrementos es el cambio de valor en el valor de la variable independiente X. Recuerden que la variable independiente es X. La variable independiente es X. Y al pasar de X1 a X2 se denomina incremento de X. Es aumento, ¿verdad? Pero atiendan bien que no quiero que se mareen. Dice que de 1 a 2 es lo mismo. Yo tengo esta X y aumentó hasta este, ¿verdad? Es lo mismo que nos plantean este concepto de X1 a X2. Hay un incremento de X, pero se representa por este triangulito que le vamos a llamar delta. Delta X es igual a X sub 2 menos X sub 1. ¿Qué es lo que hace esta formulita? Hacer la diferencia entre la X más grande menos la X menor para saber la distancia o la cantidad de espacios que se aumentó esa X, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí está como delta X igual a X sub 2 menos X sub 1, ¿verdad? Es como para saber este espacio recorrido, la X y este también. Y ese sería para el incremento de X. Entonces, en este caso, el incremento para X de la variable independiente va a ser esta formulita. Delta X igual a X sub 2 menos X sub 1. Lo mismo pasaría para el incremento de Y. También va a ser la diferencia entre Y sub 1 menos Y sub 2, pero menos Y sub 1 o de esta forma. Recuerden que yo les había dicho que si yo escribo f de X es igual a Y, yo puedo hacer de esta forma o de esta forma, es lo mismo. Entonces, esto sería igual. También para saber qué tanto aumentó de X1 a X2 la diferencia, lo que se hace acá. Pero en este caso, para la Y se utiliza la función en sí. Esta en forma general estamos haciendo. Entonces, estos serían los primeros conceptos. Aquí tengo el gráfico que ahí demuestra un poquito mejor, se ve de X sub 0 aumentó una H, esta sería la distancia, o sea el espacio que aumentó. También acá está para X sub 0 para Y, la parte de la Y sería esta, de forma general. Pero vamos a ver un ejemplo para que no sea tan abstracto para ustedes. Dice aquí, si Y igual a F de X igual a X cuadrado, Y igual a F de X igual a X cuadrado, recuerden que esto es lo mismo, yo puedo agarrar e incluso escribir así nomás, Y igual a X cuadrado, para que entiendan qué significa nomás es eso. Esta es mi función. Me dice el ejercicio, encuentra el incremento de delta X y delta Y. ¿Cuándo? Dice, pasa de 1 a 2. Este 1 y este 2 siempre va a representar las X que va a aumentar. O sea, este primer valor va a ser X1 y el segundo va a ser X sub 2. ¿Está? Entonces, me pide, voy a bajar esto para poder hacer bien. Entonces me pide hacer el incremento de X y el incremento de Y. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Ya conozco la fórmula que es el incremento de Y, X es X sub 2 menos X sub 1. Obviamente para el incremento de X es muy fácil, yo voy a usar estos valores nomás, del valor que pasa de uno al otro, ¿verdad? Entonces va a ser incremento de X igual a 2 menos 1. Este menos este, entonces
aumentó o se incrementó en una unidad nada más. ¿Está? Solamente sería para el incremento de X de esa forma. Ahora para el incremento de Y va a ser de la siguiente forma. Incremento de Y es igual a Y sub 2 menos Y sub 1. En este caso voy a aplicar la función que es esta para cada uno de los casos y reemplazar en los valores de X. O sea, delta Y igual a, esto sería, paréntesis, 2 al cuadrado, porque es para X sub 2 y el otro va a ser 1 al cuadrado. Yo apliqué la función que es esta para los dos, pero obviamente aplicada en las X para cada uno de ellos, ¿verdad? El mayor menos el menor. Delta Y va a ser entonces 4 menos 1, esto va a ser 3. En cuanto a delta Y, aumentó 3 unidades. ¿Está? Este sería para los incrementos simples, ¿verdad? Vamos a ir viendo otro concepto. Entonces, el incremento, lo que sería la definición, sería toda esta parte de lo que estuvimos dando, de forma sencilla con este ejemplo general. El otro caso es cuando ya tenemos la razón de incremento o razón incremental. Esto es un cociente, en donde utilizaremos el incremento de Y, o sea, delta Y sobre delta X. Incremento o delta igual no se puede decir. Entonces, si se percatan, es la misma cosa en cuanto a la fórmula que utilizamos aquí específicamente, quiero marcar. Este y este que está en el número, este en particular, ahí ya se me marcó. Y sub 2 menos Y sub 1, X sub 2 menos X sub 1. Esta sería nuestra fórmula que vamos a utilizar y es parecida a la fórmula de pendiente. Pero en este caso nosotros obviamente utilizaríamos la parte de arriba en el denominador, la función en sí tendríamos que hacer y abajo el incremento o el cambio que se da en la X, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que decir, profe? Vamos a ver acá con este ejemplo de una función más grande, o sea, más larga, un poco más complicada. Porque con este era muy corto, es Y igual a X cuadrado nada más. Ahora vamos a utilizar una función polinómica más grande. Con esa fórmula de razón de cambio, realmente se llama razón de cambio, como 4 nombres tenían, yo puse 2 nomás. Razón o incremento es delta Y igual a delta X es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Esa sería la fórmula. Entonces me dice el ejercicio. Considerando la ecuación Y igual a 10 menos más 15 X menos X cuadrado, que permite encontrar la distancia recorrida por un móvil en un tiempo X. Esto se usa mucho en física. Encontrar la distancia recorrida por un móvil en un tiempo X. Hallar la velocidad de cambio, el Vm significa velocidad, cuando X pasa de 1 a 2. Eso es lo que nos interesa. Cuando X pasa de 1 a 2. Esto es lo que va a cambiar. De 1 a 2 cambió en esta función. Entonces lo que yo debo hacer es reemplazar de acuerdo a esto. Voy a bajar para poder hacer y demostrarles acá. Es reemplazar en esta función en sí, en esta fórmula, esta función. Entonces lo que debería de hacer es, en primer lugar, esta función voy a representarla primero para la X sub 2, reemplazando en esta X2. Luego así, sería menos esta función reemplazada en 1. Bueno, vamos a hacer, sería 10 más 15 por 2 menos 2 al cuadrado, que sería para esta X sub 2. Ahí. Pero yo ya reemplacé esta función para esta. Primero, menos, voy a volver a utilizar la misma función, 10 más 15
por x sub 1, en este caso para 1, menos 1 al cuadrado. Entonces yo aquí utilicé x sub 2 y aquí utilicé x sub 1. Aquí 1 y aquí 2 para los valores. Pero utilicé la función en sí que me dio el ejercicio. Y abajo simplemente van a ser las variables de x sub 2 y x sub 1. O sea, sería 2 menos 1, que este es x sub 2 y este sería x sub 1. Les escribo todo para que cuando vuelvan a ver el video no se confundan. Vuelvo a repetir, esta función, esta sería la tasa de cambio o incremento donde nosotros utilizamos esta función, ¿verdad? Para ver el cambio que se da de una x a la otra x, cuando aumenta, obviamente, aplicando esta función en particular, haciendo el mayor menos el menor para la y también para la x. Entonces, esto voy a empezar a resolver. Voy a borrar esto. Voy a borrar ya ahora esto y esto. Perdón, mi WhatsApp. Ahí voy a hacer 10 más 30 menos 4, aquí menos 10 más 15 menos 1. Aquí va a ser 1. Hago la rayita acá, no hace falta más porque ya 1 nos hace falta poner más abajo porque obviamente al ser 1 no afecta. Aquí va a ser 40 menos 4 va a ser 36 menos, aquí va a ser 15, 25 menos 24. Esto va a darme al final 36. ¿Qué pasó con mi calculadora? 36 menos 24, 6 menos 4 es 2 y 3 menos 12 metros sobre segundo. Este sería lo que cambió este incremento que se vio en delta X. Este sería el resultado que nos sale para este ejercicio aquí. Entonces, ¿para qué sería? Para saber el cambio que surgió en esta función al pasar de 1 a 2. Pero se tiene que aplicar completamente esta función que es de la pendiente, ¿verdad? Para saber la razón o incremento, que será de 1 a 2. Entonces, este sería otro concepto, otro tipo de ejercicio. Luego de esto, llegamos a lo que es la derivada de una función. En este caso, chicos, se da, bueno, no sé, de diferentes formas se pudo haber desarrollado esto en el colegio, porque esto se dio en el colegio, se tenía que haber dado en el colegio, no lo sé, voy a ver. Pero es en cuanto aplicada con límites, ¿verdad? La derivada de una función en un punto de su dominio es el límite del cociente incremental, también tiene un cociente incremental como ya vimos, cuando el incremento de la variable independiente x tiende a 0. En este caso, el incremento, el delta x, tiende a 0. Entonces, tenemos esta fórmula donde ya podemos derivar una función cualquiera, pero en este caso tiene varios pasos. Esta sería la función en sí. La aplicación de la definición sería esta, ¿verdad? Esto, en la universidad donde yo terminé, nos habían explicado paso por paso cómo se da. Paso por paso, ¿verdad? Obviamente nosotros no es necesario eso porque ustedes están para otra carrera, no para ser matemáticos. Entonces, en este caso, directamente esta fórmula nosotros vamos a aplicar para que ustedes vean cómo se deriva, cómo se aplica la derivada de definición. Y para hallar la derivada de una función se aplican los 5 pasos. Algunos hacen directo, otros por los 5 pasos, por cada uno en cada criterio, ¿verdad? Yo lo voy a hacer porque la mayoría desarrolla así en el colegio. El primer paso sería el incrementarle a esa variable x, delta x. Luego identificar la función. El tercer punto sería hacer la diferencia. El cuarto, hacer un cociente o división. Y por último, aplicar el límite, ¿verdad? Vamos a hacer en forma con un ejercicio, porque siempre se aplica mejor con un ejercicio. Yo tengo f de x igual a x cuadrado. Siempre hay que empezar con un ejercicio simple.
Dice, dada la función f de x igual a x cuadrado, determine para f de prima de 6. Cuando tienen ustedes así, f' de 6 significa que pregunta el ejercicio la derivada cuando x es igual a 6 significa eso. O sea, cuando una vez que yo terminé la derivada, yo reemplazo el valor de 6 en la x, ¿verdad? Y ahí tengo un valor. Eso es lo que me pide. Aplicando la definición por los 5 pasos. Entonces voy a bajar esto, chicos, aquí, y voy a escribir acá la formulita. Acá voy a escribir límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Este sería mi fórmula y lo que yo me tengo que ir guiando. El primer paso que me decía en el criterio, el primer paso sería f de x más delta x. Este sería lo que yo tengo que hacer. Yo lo que tengo que hacer es identificar mi variable, que en este caso mi función, donde yo tenga x, yo le tengo que aumentar delta x, porque se supone que en la derivada se incrementa un valor. Obviamente acá no sabemos cuánto representa delta x todavía. Entonces lo que debo hacer es esta x hacer x más delta x al cuadrado, aumentarlo. Así, donde yo encuentre x, yo tengo que hacer ese aumento de x más delta x. Aquí hay un cálculo auxiliar que no va a cambiar jamás, no va a cambiar por lo menos para derivada de definición. Va a ser esta, x más delta x al cuadrado. Esto es el binomio. Y el semestre pasado se tenía que haber hecho, pero si no se hizo, vamos a aplicar ahora, ¿verdad? Este es el primer término y este es el segundo término. Entonces decía la propiedad para hacer el binomio de este ejercicio, era el cuadrado del primer término más, porque es positivo, el doble del primero por el segundo, o sea, el primero x y el segundo delta x, más el cuadrado del último. Esto, chicos, va a ser siempre igual para este. Donde tenga x más delta x cuadrado, siempre va a ser este su resultado. Siempre va a ser. Entonces, yo voy a borrar este para que me entre todo. Voy a hacer acá el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del último. Yo ya voy a borrar ese porque no tengo espacio. Siempre que este binomio hagan va a ser de esta forma el resultado. Siempre, siempre va a ser. Una vez que llegamos a esto para el primer paso, el segundo paso nos decía la fórmula, recuerden que era f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Este ya hicimos, es el primer paso. Ahora nos falta identificar f de x. ¿Y cuál es tu f de x? ¿Cuál es el f de x ustedes? X cuadrado. Es la función en sí que estamos utilizando para hacer su derivada. El tercer paso nos dice que es, voy a volver a hacer la función para que se entienda, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Acá que hay una diferencia, una resta. Entonces en el tercer paso es hacer una diferencia entre x más delta x menos f de x. Entonces, voy a borrar esto y voy a escribir x más delta x era el resultado de este binomio, x cuadrado más 2x delta x más delta x cuadrado menos f de x, que es x cuadrado. El objetivo del tercer criterio siempre, siempre, siempre es eliminar algo. Y es, en este caso, yo elimino esta función f de x, siempre esta función que está acá de este lado, que me queda, siempre se debe eliminar, siempre.
Entonces mi resultado es 2x delta x más delta x cuadrado me quedó ahora como resultado. El cuarto criterio era hacer un cociente o una fracción, por decir así, x más delta x menos f de x sobre delta x. Entonces, cuando yo ya hice toda la diferencia y ya tengo lo que me sobró, voy a escribir 2x delta x más delta x cuadrado dividido delta x. En el cuarto paso, sí o sí se tiene que hacer factor común. Sí o sí factor común. Y sí o sí también el factor común va a ser delta x. Así. Eso seguro va a ser siempre. Entonces yo hago mi factor común, acá 2x delta x dividido delta x es 2x más delta x cuadrado dividido delta x, o sea, delta x sobre delta x. Al llegar aquí, obviamente ven que estos dos se deben simplificar. Ese es el objetivo. En el cuarto paso, entonces, debo factorizar, o sea, hacer factor común y luego debo lograr simplificar sí o sí el delta de abajo con el que me salió como factor común, que es el delta x. Tacho esto y el resultado es 2x más delta x para el cuarto paso. Y el último paso de ya completar es aplicarle el límite, que era límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, y a mí me sobró, me salió 2x, o sea, límite tengo que poner cuando el delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Cuando llego ahí, debo aplicar, obviamente, ya lo único que me queda es reemplazar delta x acá como 0, porque así tiende mi límite. Entonces esto va a ser 2x más 0, me quedó 2x. Este sería el resultado de la definición, o sea, la derivada por definición, ¿verdad? Pero a nosotros nos pedía algo más. Si no nos pedía reemplazar en x igual a 6, esto terminaba aquí. Pero como que nos pide, entonces voy a hacer 2 por 6, x vale 6, igual a 2. Entonces ahí recién termina esta derivada por definición. Sí, es largo. Es bastante largo, pero yo no puedo saltar este tema porque es la primera parte de las derivadas, donde tienen que demostrarse cómo es que uno llega a las derivadas corrientes, porque la próxima semana vamos a dar todo lo que son las diferentes derivadas que se pueden dar. Entonces vuelvo a repasar esto para que quede claro, y la regla de los 5 pasos se da así. Tienen una función en particular, esta debe estar aumentada en todo donde ustedes vean la x debe ir aumentada al incremento de delta, ¿verdad? Delta de x. Y acá se aumentó y elevó al cuadrado. X cuadrado, todo esto está en rojo, lo que es el binomio de un cuadrado, ¿verdad? Luego el segundo paso es identificar la función, que es la función en sí, que ustedes tienen como ejercicio. El tercer paso es hacer la diferencia entre el primero y el segundo. Luego de eso, al hacer la diferencia, como les dice, o sea, anulan, acá les puse lo en rojo, y me queda esto. Me queda esto 2x delta x al cuadrado. En el cuarto paso, sí o sí, tenemos que hacer un cociente, ya aplicarle, tener como una división delta x. En ese caso, cuando tengo acá lo que me sobró, yo lo que tengo que hacer luego es factorizar el delta x, ¿verdad? Que está acá en rojito, y esto es lo que ya quedó como factor común, ¿verdad? Y esto sí o sí se debe simplificar. Me queda este resultado, y el quinto paso sería, y donde ya terminaría, cuando yo tengo que reemplazar delta x cuando tiende a 0. Entonces me queda 2x. Aquí terminaría si no me pedía a mí reemplazar el valor de x, que es esto. Por eso es que hay 6 pasos, pero es solamente porque pide esta parte, ¿está?
Bueno, y hasta ahí sería todo lo que es la parte de derivadas por definición y el incremento de las mismas, ¿verdad? Tendríamos tres tipos diferentes de ejercicios, yo dos lo que les puse en el ejercitario. Voy a bajar esto y les voy a mostrar el material. Acá tengo. Este sería el ejercitario. Este sería el ejercitario. Este que está el primero es el que es del cociente, donde está ese de la fórmula de la pendiente que ustedes tienen que hacer. Sería el primer ejercitario, el primer ítem sería para trabajar con con esta forma. X2 menos X1 sobre X2 menos X1. En esos ejercicios lo único que está, en vez de X, tienen T, eso nada más lo que cambia. En el segundo ejercicio sería la derivada de los 5 pasos, ¿verdad? Y en este caso en particular tienen acá lo que sería para los 5 pasos, tienen estos ejercicios. Y hasta aquí sería la entrega de los trabajos prácticos. Acá tendrían que hacer de este segundo ítem, van a tener que hacer 3 ejercicios de él, ¿verdad? 3 de ellos para poder entregarlo. A partir de ahora ya no tiene más, ya es solamente sería eso, los demás ya serían solamente para que ustedes vayan practicando para los exámenes. Pero hasta aquí sería la entrega. Vamos a hacer un ejercicio más porque me queda tiempo de poder hacer. Vamos a hacer el que es más largo para que puedan entender ese ya. Que es f de x igual a x cuadrado más x más y. Para hacer los 5 pasos. Voy a bajar y voy a empezar a hacer. El primer paso sería f de x más incremento de x sería x más delta x al cuadrado más, acá tengo una x cuadrada y una x, o sea, acá también voy a incrementar. No es que solamente el que tiene x cuadrado, todo lo que tengan x tengo que incrementar. Obviamente este es el binomio, acá yo ya puedo hacer el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del último. Y este va a ser así también, x más delta x más 1 menos 1. Entonces tendría que desarrollar todo y sacar los paréntesis. ¿Vale? El segundo paso sería la función en sí. Sería este, x cuadrado más x más 1. Solamente identificar. ¿Verdad? El tercer paso, cuando tengo tiempo 6. El tercer paso es hacer la diferencia entre x más delta x menos f de x. Esto sería copiar todo esto, x cuadrado más 2x delta x más delta x cuadrado más x más delta x más 1 menos, tendría que poner esto entre paréntesis, x cuadrado más x más 1. ¿Por qué pongo entre paréntesis esta función f de x, que es esta? Porque luego va a cambiar de signo. En el otro caso era un monomio, en este caso un polinomio, y esto tiene que cambiar todito el signo para que yo pueda resolver x cuadrado más x delta x más delta x cuadrado más delta x más 1 menos x cuadrado menos x menos 1. Cambio todito esto. Entonces voy a empezar a tachar este con este con este y este con este. Me sobró 2x delta x más delta x cuadrado más delta x. Este y este me sobró. El resto se me eliminó todo lo que era la función. Cuarto, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Tengo que dividirle 2x delta x más delta x cuadrado más delta x sobre delta x.
Recuerden que en este cuarto paso sí o sí se debe factorizar delta x. Entonces hago delta x, paréntesis, aquí me va a quedar 2x, aquí me va a quedar delta x, acá, y acá delta x dividido delta x me va a quedar 1. Así, delta x dividido delta x es 1, por eso acá me quedo. Delta x dividido delta x 1, delta x cuadrado dividido delta es delta y 2x delta x dividido delta x es 2x. Bueno, ahí voy mirando mi hora. Delta x. Simplifico y ya me sobra 2x más delta x más 1. Por fin, el quinto paso sería aplicar el límite cuando delta x es 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Lo que me quedó va a ser 2x más delta x más 1. Entonces, yo reemplazo ya esto como 0. 2x más 0 más 1. El resultado final va a ser 2x más 1. Entonces, esa sería la resolución para ese ejercicio. Entonces, yo ya les hice este que es el más larguito, este. Entonces, ese ya tiene. El resto van a poder hacer, por lo 1 nomás lo que está x cuadrado, tendrían que multiplicar por 3, después ya toditos son lineales. Entonces, de esa forma concluiríamos con este ejercicio que es bastante largo y es más para que puedan entender mucho mejor. Ya está la asistencia, ya está también las preguntas en el foro para que puedan pasar a hacer, chicos. Espero que se haya entendido la clase. Cualquier cosa me escribe por medio de sus delegados. ¿Está? Gracias. Dale, profe, hasta luego. Gracias, chicos.